El 15 de agosto de 1769, en una casa de piedra de Ajaccio, nació un niño al que su madre llamó Napoleone di Bonaparte. La isla de Córcega acababa de ser vendida a Francia apenas 3 meses antes. El recién nacido, por unas pocas semanas, no fue genovés. Tampoco era exactamente francés. Era algo intermedio, algo incómodo, algo que toda su vida tendría que demostrar a quién pertenecía y por qué merecía estar allí. Su madre, Leticia Ramolino, tenía 19 años y ya había enterrado a 2 hijos. Era una mujer dura, de manos ásperas, que azotaba a sus hijos con un látigo de cuerda cuando mentían. Años después, cuando su hijo fuera emperador de media Europa y repartiera coronas entre sus hermanos, como quien reparte naipes, ella seguiría guardando monedas de oro en un cofre bajo la cama, repitiendo una frase que se volvería famosa: con tal de que dure. Nunca confió en el destino, y la historia terminaría dándole la razón. El padre, Carlo Bonaparte, era un abogado vanidoso que presumía de una supuesta nobleza toscana y gastaba en banquetes el dinero que la familia no tenía. Murió de cáncer de estómago cuando Napoleón tenía apenas 15 años, dejando a Leticia con 8 hijos vivos y una montaña de deudas. El segundo hijo, el raro, el callado, el que leía hasta quedarse dormido sobre los libros, tuvo que convertirse en el hombre de la casa antes de afeitarse por primera vez. Aprendió entonces una lección que nunca olvidaría. En este mundo, o mandas o te mandan. A los 9 años, lo subieron a un barco y lo enviaron a Francia, a la escuela militar de Brienne-le-Château, perdida en las llanuras heladas de la Champaña. No hablaba francés con fluidez, y el acento corso tan marcado que arrastraba hacía reír a los otros niños cada vez que abría la boca. Lo llamaban la paja en la nariz, burlándose de cómo pronunciaba su propio nombre. Él respondía con los puños y, cuando los puños no alcanzaban contra 5 o 6 a la vez, respondía con el silencio. Un silencio denso, rencoroso, que los maestros anotaban en sus informes con palabras como reservado, orgulloso, dominante. Dormía poco, casi nada. Leía a Plutarco hasta aprenderse de memoria las vidas de César, de Alejandro, de Aníbal. Leía a Rousseau con la fiebre de quien busca una patria en los libros, porque no la tiene en el mapa. Un compañero recordaría décadas más tarde una escena que nadie olvidó en Brienne: una tormenta de nieve durante el invierno de 1783. Los alumnos divididos en 2 bandos armados con bolas de hielo, y en el centro, dirigiéndolo todo con una calma que no correspondía a su edad, un muchacho flaco de ojos grises, ordenando ataques y tendiendo emboscadas. Tenía 14 años. Ya sabía exactamente lo que iba a hacer. En 1785, con 16 años recién cumplidos, se graduó como teniente segundo de artillería. Fue el 42º de una promoción de 58 cadetes. Nada extraordinario sobre el papel. Lo enviaron a Valence, a un regimiento aburrido, y allí empezaron los años que nadie cuenta en las estatuas. Los años del hambre silenciosa. Cobraba 93 libras al mes, una miseria incluso para la época. Comía una sola vez al día, pan y leche, a veces solo pan con aceite. Alquilaba un cuarto diminuto encima de un café ruidoso, donde el escándalo de los borrachos le impedía dormir. Y escribía sin parar, novelas malas, ensayos políticos, cartas larguísimas sobre la independencia de Córcega. Quería ser escritor antes que general. Envió un manuscrito a un concurso de la Academia de León y quedó en el último lugar. El jurado anotó con desprecio que el texto era indigno de atención seria. Guardó aquel rechazo doblado en 4 toda su vida. Y entonces, en el verano de 1789, cayó la Bastilla. Para los nobles de Versalles, fue el comienzo del fin del mundo. Para un teniente corso sin apellido, sin dinero y sin padrinos, fue la única puerta que se había abierto en 20 años. La revolución destruyó en pocos meses el viejo ejército aristocrático. Los oficiales de sangre azul emigraron, desertaron o fueron guillotinados. Los puestos de mando quedaron vacíos.
Había que llenarlos con cualquiera que supiera leer un mapa, dar una orden clara y no temblar bajo el fuego enemigo. Napoleón sabía las tres cosas mejor que ningún hombre vivo en Francia. En el otoño de 1793, con 24 años y el uniforme remendado, le encargaron recuperar el puerto de Toulon de manos de la flota inglesa. Napoleón llegó, pidió los mapas, se encerró en una tienda con una vela y no salió hasta el amanecer. Señaló entonces con el dedo una colina modesta que nadie había considerado estratégica y dijo con una frialdad que heló a los presentes: desde allí dominamos el puerto entero, y los ingleses tendrán solo dos opciones: huir o arder en sus propios barcos. Tenía razón. Ardieron. Huyeron en desorden. Por aquella victoria fue ascendido en una sola tarde a general de brigada. Saltó 6 rangos de golpe. Tenía 24 años, los ojos grises más fríos que nunca, y el convencimiento absoluto de que la historia, hasta entonces tan avara con él, acababa por fin de empezar a escribirse a su favor. Después de Toulon, todo podía haber seguido hacia arriba sin pausa. Pero la historia rara vez es tan generosa con sus favoritos, y menos aún con los corzos impacientes. En el verano de 1794 cayó Robespierre, y con él cayeron todos los que habían prosperado a su sombra. Napoleón, que había simpatizado abiertamente con los jacobinos y había escrito un panfleto elogiando a los hermanos del dictador, fue arrestado en Niza el 10 de agosto y encerrado en el Fuerte Carré, en Antibes. ¿Cuántos hombres han perdido la cabeza por menos, en aquellos días en que la guillotina trabajaba sin descanso y sin preguntar demasiado? Pasó allí 2 semanas que debieron parecerle 2 siglos. Escribía cartas desesperadas, negaba haber sido amigo de nadie importante, juraba lealtad al nuevo régimen. Salió por pura casualidad administrativa. Nadie quiso firmar su ejecución, y un burócrata distraído firmó su liberación. Fue devuelto al ejército, pero ya nadie lo quería. Lo enviaron a Vendée, a combatir campesinos católicos, una guerra sucia sin gloria posible. Se negó. Alegó problemas de salud. Fue borrado de la lista de generales activos. A los 26 años, el héroe de Toulon era un desempleado con uniforme, caminando por las calles de París con las botas rotas y el estómago vacío, pidiendo favores a antiguos conocidos que fingían no verlo. Fue en aquellos meses amargos, los más oscuros de su juventud, cuando conoció de verdad la humillación. Se planteó irse a Turquía a modernizar el ejército del sultán. Escribió cartas ofreciéndose como mercenario. Fue a parar a un apartamento miserable que compartía con su hermano Luis y dormía vestido porque no tenía con qué calentarse. ¿Quién habría apostado una sola moneda por aquel hombre flaco de pelo largo y grasiento, por aquel extranjero con acento raro que murmuraba en voz alta frente a los mapas como si hablara con los muertos? Y entonces, el 5 de octubre de 1795, la convención tembló. Una multitud monárquica de más de 25.000 hombres armados avanzaba sobre el Palacio de las Tullerías, dispuesta a terminar con la República. El gobierno, desesperado, buscó a alguien capaz de detenerlos. Paul Barras, uno de los hombres más poderosos del momento, recordó al joven corso que había tomado Toulon. Lo mandaron llamar esa misma noche. Napoleón aceptó en el acto, con una sola condición: mando absoluto y sin interferencias. Se la dieron. Su primera orden fue tan simple como brutal. Envió a un joven oficial de caballería, llamado Joachim Murat, a galopar hasta la llanura de Sablons, a las afueras de París, donde estaban abandonados 40 cañones. Murat los trajo cruzando la ciudad al amanecer, antes de que los monárquicos pudieran arrebatárselos. Cuando la multitud atacó al día siguiente, frente a la iglesia de San Roque, Napoleón hizo algo que ningún general francés había tenido el estómago de hacer hasta entonces. Disparó metralla a quemarropa contra sus propios compatriotas. La matanza duró menos de 1 hora. Las escaleras de la iglesia quedaron tapizadas de cadáveres. La convención estaba salvada. Él lo llamaría después, con una frase helada, una ráfaga de pólvora. Los historiadores la llamarían 13 Vendémiaire.
¿No es extraño que una carrera imperial pueda comenzar con el sonido de mujeres gritando entre los muertos? De la nada, volvió a ser alguien, más que alguien. Fue nombrado comandante del Ejército del Interior. Recibió un sueldo que multiplicaba por 20 lo anterior. Se mudó a un apartamento decente y por primera vez en su vida empezó a ser invitado a los salones parisinos. Fue en uno de ellos, en casa de Madame Tallien, donde vio por primera vez a una mujer criolla de 32 años, viuda de un aristócrata guillotinado, con 2 hijos, deudas colosales y una sonrisa estudiada para ocultar los dientes negros que la vergüenza le había enseñado a esconder. Se llamaba Marie-Joseph Rose Tacher, de la Pagerie. Él decidió que se llamaría Josefina, así, sin preguntarle. Se enamoró con una violencia que no entendía ni él mismo. Le escribía cartas absurdas a las 2 de la madrugada, llenas de faltas de ortografía y súplicas. Ella, mucho más experimentada, lo encontraba divertido, incómodo, útil. Se casaron el 9 de marzo de 1796, en una ceremonia apresurada. Ambos mintieron en el acta. Él se puso 1 año de más, ella se quitó 4. 2 días después, sin apenas tiempo de consumar el matrimonio, Napoleón partía hacia Niza para tomar el mando de un ejército roto, descalzo, desmoralizado, que nadie esperaba que sirviera para nada. Iba a Italia. Iba a cambiar el mundo. Y todavía no lo sabía, aunque probablemente lo sospechaba con esa certeza oscura que solo tienen los elegidos y los locos. Lo que encontró al llegar al cuartel general de Niza, el 27 de marzo de 1796, habría hecho desertar a cualquier otro hombre en su lugar. 37.000 soldados harapientos, pagados con asignados que no valían el papel en que estaban impresos, sin zapatos, sin mantas, sin disciplina, sin fe en nada. Los generales veteranos lo recibieron con sonrisas de desprecio mal disimulado. Augereau, un gigante de casi 2 metros, que había sido maestro de esgrima en Nápoles, le dijo en voz baja a Massena cuando lo vio entrar: «Este pequeño cabrón me ha asustado». Napoleón medía 1,68 m. Tenía 26 años. Llegaba protegido por el matrimonio reciente con la amante de Barras, y todos lo sabían. No les dio tiempo a organizar la conspiración del desprecio. Los reunió el primer día, les habló durante 15 minutos exactos, y cuando salió del despacho, ninguno de los generales veteranos se atrevía ya a mirarlo a los ojos. Nadie sabe con certeza qué dijo aquella mañana, pero Massena escribiría años después que fue como si una corriente eléctrica hubiera atravesado la sala. Luego, se dirigió a los soldados con una proclama que sus biógrafos convertirían en leyenda. «Hombres, estáis hambrientos y desnudos. El gobierno os debe mucho y no puede daros nada. Yo os conduciré a las llanuras más fértiles del mundo. Allí encontraréis honor, gloria y riquezas». ¿Qué soldado italiano, campesino o parisino, reclutado a la fuerza, iba a resistirse a una promesa así, dicha con aquella voz baja y aquellos ojos que parecían leer el interior del cráneo? Lo que vino después no tiene precedentes fáciles en la historia militar europea. En 15 días, deshizo lo que los austríacos y los piamonteses habían construido en 5 años. Los separó con un movimiento quirúrgico en Montenotte, los aplastó en Millésimo, los humilló en Dego, los persiguió hasta Mondovì. El rey de Cerdeña pidió el armisticio antes de que abril terminara. Napoleón, sin esperar autorización de París, firmó él mismo las condiciones. El directorio, furioso por su insubordinación, no se atrevió a desautorizarlo porque ya era demasiado tarde. El joven general enviaba a París cofres llenos de oro, cuadros de Correggio y de Rafael arrancados de los museos de Parma, diamantes confiscados a los obispos de Módena. Los políticos aprendieron rápido una verdad que los acompañaría hasta el final. Napoleón era incontrolable, pero era rentable. El 10 de mayo, sobre el puente de Lodi, ocurrió algo que él mismo consideraría el verdadero nacimiento de su ambición desmedida. Ante el fuego cruzado de los cañones austríacos, tomó personalmente una bandera y condujo a los granaderos por el puente bajo una lluvia de metralla. Sobrevivió sin un rasguño.
Sus hombres empezaron a llamarle aquella misma tarde, medio en broma, medio en serio, el Pequeño Cabo, un apodo cariñoso que iba a quedar para siempre. Aquella noche, incapaz de dormir en su tienda, le confesó a un ayudante algo que nunca antes se había permitido pronunciar en voz alta. Desde aquel puente, escribiría después en Santa Elena, empecé a verme no como un simple general, sino como un hombre llamado a decidir el destino de un pueblo. ¿No es ese acaso el instante exacto en que un ser humano cruza la frontera invisible entre la ambición sana y la locura de grandeza? Mientras su leyenda crecía con cada despacho que llegaba a París, en la retaguardia sentimental, todo se desmoronaba. Escribía a Josefina 2, 3, 4 cartas diarias desde los campamentos italianos, cartas delirantes que son hoy documentos incómodos por lo mucho que revelan de su fragilidad escondida. Le suplicaba que viniera a reunirse con él. Le juraba que moriría si ella no contestaba. Ella no contestaba. Ella estaba en París, en los brazos de un oficial de húsares llamado Hippolyte Charles, un hombre guapo, inútil, 30 centímetros más alto que su esposo, que la hacía reír como Napoleón jamás supo hacerlo. Cuando por fin accedió a viajar a Italia, lo hizo arrastrando los pies, con Charles escondido en la escolta, como un secreto a voces que todo el ejército conocía, menos el marido traicionado. Pero Napoleón estaba demasiado ocupado humillando imperios para detenerse a comprender una humillación privada. En enero de 1797, aplastó a los austríacos en Rívoli. En febrero entró en Mantua. En abril estaba a 100 kilómetros de Viena, y el emperador Francisco II, aterrorizado, pidió la paz. El Tratado de Campoformio, firmado en octubre, le entregó a Francia Bélgica, la margen izquierda del Rin y el reconocimiento de la República Cisalpina, un estado fabricado por el propio Napoleón sobre el mapa, como un niño que juega a crear países. ¿Qué general en la historia de Europa había negociado un tratado internacional sin consultar siquiera al gobierno que teóricamente lo empleaba? Cuando regresó a París en diciembre, el directorio temblaba. Lo recibieron con banquetes, discursos vacíos y sonrisas heladas. Sabían que aquel hombre era ya demasiado grande para la república que lo había creado. Solo faltaba una excusa para deshacerse de él. Y la excusa tenía un nombre antiguo, legendario, suicida: Egipto. La idea de invadir Egipto no fue suya, aunque la historia se empeñaría en atribuírsela. Había rondado los escritorios del Ministerio de Asuntos Exteriores desde los tiempos de Luis XV, y Talleyrand, aquel obispo cojo y cínico que había aprendido a sobrevivir a todos los regímenes, la desempolvó en el momento justo. ¿Por qué Egipto? Porque cortar la ruta terrestre hacia la India significaba apuñalar a Inglaterra en el único lugar donde podía desangrarse de verdad. Y porque, sobre todo, mantenía a Napoleón lejos de París el tiempo suficiente para que el directorio respirara tranquilo. El propio Talleyrand lo dijo con media sonrisa: hay que enviarlo a perseguir fantasmas al desierto. Allí, o triunfa como un semidios, o desaparece como un loco, y cualquiera de las dos cosas nos conviene. Napoleón aceptó con un entusiasmo que asustó hasta a sus propios ayudantes. Llevaba meses leyendo a Volney, estudiando los jeroglíficos a través de traducciones dudosas, soñando despierto con Alejandro Magno. Había algo profundamente enfermo en aquella obsesión, algo que sus biógrafos posteriores intentarían suavizar, pero que los testigos directos describieron con franqueza. Miraba los mapas de Oriente con la misma fiebre con que un adicto mira la pipa. Quería ser más que un general republicano. Quería pisar las arenas donde habían caminado los faraones. El 19 de mayo de 1798, zarpó de Tolón con una flota de casi 400 barcos, 38.000 soldados y, en lo que sería una de las decisiones más lúcidas de toda su vida, 167 científicos, ingenieros, botánicos, orientalistas y dibujantes. Aquella segunda armada, la de los sabios, fundaría la egiptología moderna y produciría la monumental Description de l'Egypte. Los soldados los odiaban. Los llamaban burlonamente los burros, porque en los cuadros de marcha los oficiales gritaban:
los burros y los sabios al centro. ¿No es un símbolo perfecto del personaje? Esa mezcla de cañones y papiros, de matanzas y taxonomías, de sangre y curiosidad intelectual desbordada. En el camino tomó Malta en 3 días, saqueando de paso el tesoro de los caballeros de San Juan, acumulado durante 7 siglos. Luego, milagrosamente, esquivó en la niebla del Mediterráneo a la flota inglesa de un almirante tuerto y manco, llamado Horatio Nelson, que lo buscaba con una obsesión personal. Desembarcó cerca de Alejandría el 1 de julio. Hacía un calor que mataba. Los soldados franceses, vestidos con uniformes de lana pensados para los inviernos europeos, empezaron a caer de insolación antes incluso de ver al enemigo. Muchos se volaron la tapa de los sesos en aquellas marchas infernales por el desierto, abandonados por sus propios camaradas junto a pozos envenenados por los mamelucos. El 21 de julio, a la vista de las pirámides de Giza, los esperaba el ejército mameluco, 6.000 jinetes fastuosos, cubiertos de oro y seda, montados en caballos árabes magníficos, armados con sables damasquinados y pistolas con empuñaduras de nácar. Una caballería medieval frente a una infantería moderna. Napoleón formó a sus hombres en cuadros defensivos y pronunció una frase que entraría en los libros: soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. La batalla duró 2 horas. Los mamelucos se estrellaron contra las bayonetas francesas como olas contra una roca, y el Nilo se llenó de cadáveres de hombres magníficos, cuyos turbantes flotaban río abajo hacia el mar. Pero el triunfo duró exactamente 10 días. La noche del 1 al 2 de agosto, Nelson encontró por fin a la flota francesa anclada en la bahía de Abukir, y la destruyó en pocas horas con una audacia que rozaba la locura. Atacó desde dentro de la línea francesa, por el lado de la costa, un sitio que se consideraba imposible. El buque insignia, el Orient, explotó en mitad de la noche con un estruendo que se oyó a 15 kilómetros de distancia, llevándose consigo el tesoro saqueado a Malta y a más de 1.000 marineros. Cuando Napoleón recibió la noticia al amanecer en el Cairo, palideció en silencio, se encerró en su tienda y no salió en todo el día. Estaba atrapado. Su ejército entero, el mejor ejército del mundo en aquel momento, quedaba varado en el extremo oriental del Mediterráneo, sin barcos para volver, sin refuerzos posibles, rodeado por un océano inglés. ¿Qué hace un hombre con complejo de Alejandro cuando se le queman las naves no por elección, sino por desastre? Finge que no ha pasado nada. Funda un instituto egipcio. Encarga a sus sabios que midan las pirámides, estudien la flora del Nilo, copien inscripciones en piedra. En agosto de 1799, un oficial llamado Bouchard encontrará cerca de Rosetta una losa de basalto negro con inscripciones en 3 escrituras. La piedra que, descifrada 20 años después por Champollion, abriría al mundo moderno la voz muda de los antiguos. Mientras tanto, las malas noticias llegaban en cascada desde Europa. Austria había vuelto a la guerra. Rusia entraba en el juego. Italia entera estaba cayendo. El directorio tambaleaba bajo el peso de su propia corrupción. París necesitaba otra vez al hombre del destino. Y el hombre del destino, abandonando secretamente a su ejército en la arena, embarcó el 23 de agosto rumbo a Francia en una fragata pequeña, disfrazado casi de fugitivo. Dejaba atrás a 30.000 hombres condenados. Nunca volvería a mencionarlos en público. La travesía de regreso fue otra demostración del escandaloso favoritismo con que la fortuna lo trataba en los momentos decisivos. 47 días de navegación cruzando un Mediterráneo infestado de barcos ingleses, y las fragatas británicas nunca lo vieron, nunca lo interceptaron. Desembarcó en Frejus el 9 de octubre de 1799, y las campanas repicaron antes de que nadie supiera si era un desertor o un salvador. Un mes más tarde, con la complicidad de Sieyès y el silencio cómplice de su hermano Luciano, dio el golpe del 18 de Brumario. Salió al encuentro de los diputados en Saint-Cloud, balbuceó, sudó, estuvo a punto de ser apuñalado
y se salvó solo porque Luciano tuvo el valor de llamar a los granaderos, gritando que los diputados querían asesinar al general. A los 30 años recién cumplidos, el corso pobre de Ajaccio era primer cónsul de Francia. Hay en la historia moderna un ascenso más vertical, más parecido al de un personaje de tragedia griega que ha hecho un pacto inconfesable con los dioses oscuros. Los años siguientes fueron los más luminosos de su vida, y también los más engañosos. Cruzó los Alpes en mayo de 1800, por el paso del Gran San Bernardo, repitiendo conscientemente la hazaña de Aníbal, y aplastó a los austríacos en Marengo el 14 de junio, tras una batalla que estuvo perdida hasta el último momento y fue salvada por la carga desesperada del general Desay, que murió en el acto y le regaló la victoria como un último favor póstumo. Creó el Código Civil que todavía hoy rige la vida de millones de europeos. Fundó el Banco de Francia, los liceos, la Legión de Honor, y el 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre Dame, cometió el gesto más revelador de su psicología entera. Cuando Pío VII se disponía a coronarlo, Napoleón le arrebató la corona de las manos y se la puso él mismo en la cabeza. El mensaje era transparente hasta la brutalidad. No debo este trono a nadie. Me lo he ganado con mi propia sangre y me lo pongo con mis propias manos. Vinieron entonces los años del vértigo absoluto. Austerlitz, en 1805, probablemente la batalla más perfecta jamás librada, donde destruyó a rusos y austríacos combinados en una sola tarde de niebla y sol. Jena en 1806, donde pulverizó al ejército prusiano en menos de 6 horas. Friedland en 1807, y el encuentro posterior con el zar Alejandro sobre una balsa en medio del río Niemen. Europa entera era suya. Sus hermanos reinaban en Holanda, en Nápoles, en Westfalia, en España. Colocaba y deponía reyes como quien mueve piezas en un tablero. Se divorció de Josefina en 1809 porque no le daba un heredero. Se casó con María Luisa de Austria, hija del emperador al que había humillado tantas veces, y tuvo por fin un hijo varón en marzo de 1811. Tenía 41 años, gobernaba a 80 millones de personas, y por primera vez desde Ajaccio debió sentir que había derrotado a todos sus enemigos, incluido el más terrible, la duda sobre sí mismo. Y entonces, como siempre en estas historias, empezó a perderlo todo por culpa de la misma soberbia que le había permitido ganarlo. España se alzó contra los franceses en 1808, y aquel fuego de guerrilla que nunca pudo apagar le costó más hombres que todas sus grandes victorias juntas. La invasión de Rusia en 1812, con una grande armée de más de 600.000 soldados, fue el suicidio colectivo más grande del siglo. Entró en un Moscú vacío e incendiado por los propios rusos. Esperó 40 días, una rendición que nunca llegó, y emprendió la retirada en pleno otoño siberiano. De aquellos 600.000 hombres, regresaron menos de 100.000. La Europa entera que le había besado las botas se levantó entonces a la vez. Leipzig en octubre de 1813, la Batalla de las Naciones, lo aplastó. Abdicó en Fontainebleau el 6 de abril de 1814. Intentó suicidarse con veneno que había llevado encima desde Rusia y que había perdido su potencia, y sobrevivió para ser enviado a la pequeña isla de Elba, con el título ridículo de emperador de aquel peñasco. Pero Napoleón era incapaz de morir en paz. En marzo de 1815 se fugó de Elba, desembarcó en Francia con 1.000 hombres, y en 20 días reconquistó el trono sin disparar un solo tiro. Los regimientos enviados a detenerlo se pasaban a su lado al ver su rostro. Fueron los 100 días, el último espejismo. Todo terminó el 18 de junio de 1815 en un campo embarrado de Bélgica llamado Waterloo, donde la lluvia, el retraso del mariscal Grouchy y la llegada providencial de los prusianos de Blücher le arrebataron la última victoria posible. Esta vez los ingleses no cometieron el error de dejarlo cerca de Europa. Lo enviaron a Santa Helena, una roca volcánica perdida en el Atlántico Sur,
a 8.000 kilómetros de todo. Allí vivió sus últimos 6 años, en una casa húmeda llamada Longwood, vigilado por un carcelero mezquino llamado Hudson Lowe, que le racionaba el vino y le abría las cartas. Engordó, se deprimió, dictó sus memorias. Murió el 5 de mayo de 1821, probablemente de cáncer de estómago como su padre. Sus últimas palabras audibles fueron: Francia, ejército, cabeza del ejército. Josefina. Tenía 51 años. ¿No es este, acaso, el precio exacto de la grandeza absoluta? Morir solo en una roca, gordo, olvidado por la amante que amó y por los hermanos que coronó, sin más compañía que el eco de unos nombres susurrados contra el viento del Atlántico. Empezó con un látigo de cuerda en Ajaccio y terminó con una lápida anónima en medio del océano. Entre una cosa y la otra, movió el mundo. Si os ha gustado esta historia, dadle a me gusta, escribid en los comentarios y suscribíos al canal para no perderos los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente video.